Bueno, muy buenas noches para todos, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Entonces, pues estamos esperando a que llegaran algunos compañeros que normalmente pues, se conectan un poco tarde teniendo en cuenta ciertas responsabilidades de trabajo. Pero bueno, creo que ya es el tiempo suficiente para dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Entonces, permítame por acá ya vamos a compartir pantalla. Hoy, ¿qué vamos a comenzar a hacer? Hoy vamos a hacer un caso práctico utilizando una herramienta que se llama Pentaho para poder hacer nuestro, eh, nuestro Data Warehouse. ¿Listo? A partir de la explicación que hagamos hoy, esa práctica que ustedes van a hacer, básicamente va a ser la explicación para nuestro primer parcial del segundo corte. ¿Vale? Entonces, va a ser un parcial totalmente práctico, donde ustedes van a implementar todas las actividades que estamos viendo. Entonces, eso sería, digamos, básicamente lo que vamos a comenzar a trabajar en estos casos. Pues permítanme por acá. Vamos a compartir pantalla para poder comenzar a trabajar con nuestra actividad del día de hoy. Qué pena, ¿me confirman si me escuchan bien? Si me están escribiendo por chat que no, ¿me confirman? Yo hasta ahora escuché, la verdad. Sí, profe, sí la escucho. Ok, porfa, Diego, revisar la conexión. No sé si de pronto ensaya saliendo, volviendo a ingresar. Entonces, lo que yo les decía a ustedes, hoy vamos a comenzar a hacer todo lo relacionado con nuestra práctica eh, de nuestro Data Warehouse. ¿Sí? Es lo que vamos a hacer en este caso. Entonces, permítanme por acá, voy a compartir pantalla y vamos a comenzar a hacer el paso a paso. ¿Sí? Vamos a utilizar una herramienta que se llama Pentaho. Esa ustedes la pueden descargar en ¿cómo se llama? A través de internet. La verdad, es una versión de 30 días. En este caso, lo que yo voy a hacer, o en este caso, lo que voy a, o lo que voy a propender es, ya tengo una versión completa, la cual pesa alrededor de 2 gigas, la cual voy a dejar en ¿cómo se llama? En el aula para que ustedes la puedan descargar. ¿Listo? Entonces, bueno, permítanme por acá que arranque todo esto. Porque, bueno, de pronto para que tengan en cuenta, por si de pronto, ¿sí? De pronto les puede molestar lo que vamos a trabajar el día de hoy con la instalación normal de su MySQL. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque me sucedió el día de hoy. En la anterior clase que tengo a ustedes, vemos bases de datos y con bases de datos me dañó la instalación y tuve que empezar a hacer otras cositas ahí. Por eso de pronto es aquí un poco la demora, porque tuve que cambiar de equipo para poder trabajar en todo esto. ¿Listo? Probablemente, ¿sí? Probablemente. Entonces, permítame por acá, vamos a tomar una base de datos de ejemplo rápido para poder hacer esta actividad del día de hoy. Le vamos a incorporar. Vamos a importar aquí la base de datos mundo. Creo que no la tengo, no. Listo, voy a incorporar aquí rápido y vamos a comenzar a trabajar con nuestro Pentaho. Probablemente tengamos que modificar algunas variables del entorno, probablemente. Estoy acá indicando ciertas actividades que podamos hacer en este caso. ¿Listo? Y que pues vamos a tener en cuenta que las vamos a hacer paso a paso acá sin ningún inconveniente. Ingeniero, al fin en qué vamos a trabajar en psicólogo.
Esta primera parte la vamos a trabajar en MySQL y luego lo vamos a hacer con SQL Server. Ah, vale, ingeniero. ¿Vale? Está un poco de esta parte acá. Bueno, vamos a que termine de cargar nuestra base de datos. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta primero y qué debemos tener muy presente? Al igual que la práctica que hacíamos en el semestre inmediatamente anterior de base de datos, cuando conectábamos una aplicación en Java, ¿cierto? Conectábamos una aplicación hecha en Java con nuestra, ¿cómo se llama? Con nuestra base de datos en MySQL, ¿cierto? ¿Qué era lo primordial o qué era lo que nosotros necesitábamos tener ahí en este caso? Necesitábamos tener obligatoriamente un conector, ¿cierto? Que era el JDBC. Aquí también vamos a tener que hacer uso de ese JDBC. ¿Listo? Entonces, la aplicación, la aplicación, porque es una aplicación ejecutable, no se instala, ustedes solo la ejecutan para trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Esa aplicación que nosotros vamos a trabajar, que nosotros vamos a implementar en estos casos, ya viene con el JDBC incluido. ¿Sí? Ya viene con ese JDBC incluido. Entonces, ahí en ese caso no tendríamos mayor problema. ¿Vale? Para que lo tengamos en cuenta, lo tengamos pendiente y no tengamos inconvenientes al respecto. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Les voy comentando esto acá mientras terminamos de instalar en este caso. Resulta que ese JDBC, no sé por qué, si ustedes se han dado cuenta, los que trabajan con Java, ya hay una nueva actualización de NetBeans, ¿cierto? Ahora se llama Apache NetBeans, versión creo que es la 12.0. Anteriormente trabajando con la versión 8.2, el NetBeans solito. El NetBeans solito. Entonces, ahora sale una nueva versión o surge una nueva versión que es la Apache NetBeans, ¿sí? Con nuevas funcionalidades y demás. En este caso, pues no es que cambie mucho, ¿sí? No veo de pronto un cambio notorio en ¿cómo se llama? En las actividades, ¿sí? O no lo percibo, no le puedo explorar todo, pero pues no lo veo como tan sustancial ese cambio, tan profundo, el cambio en este caso. ¿Listo? No lo veo así tan significativo. ¿Listo? Entonces, bueno. ¿Qué más vamos mirando acá? Profe, ¿qué se está copiando ahí? Ok, aquí lo que estoy haciendo es copiar un archivo, el pentajo, ¿sí? El pentajo para poder trabajar con, eh, ay, se me olvidó, con el Data Warehouse, ¿listo? O sea, pentajo es una O sea, como herramienta, tal, ese sí es el ejecutable, el que se está copiando ahí. ¿sí? Sí, señor. Pesa como 2 gigas, sí. 2.3 gigas más o menos. Ah, ok. Entonces, esta es la herramienta que nosotros vamos a ir utilizando, ¿sí? Lo que yo les digo a ustedes la pueden descargar en este momento desde el sitio, desde la página oficial de Pentaho. Pues la desventaja con esa aplicación es que tenemos una versión de prueba de 30 días. Yo acá tengo la versión completa para que ustedes la puedan utilizar, la puedan implementar sin problema. ¿Listo? Entonces miremos algo. Pentaho es un conjunto de programas libres para generar inteligencia empresarial. Es Business Intelligence o el Data Warehouse. Ese almacén de datos lo podemos hacer. La empresa que lo ha desarrollado, o que lo desarrolló en este caso, se llama Hitachi Vantara y tiene una serie de, una cantidad de herramientas bastante grande, donde incluye herramientas para los informes, para la minería de datos, para la extracción, transformación de nuestros datos, para crear ese data warehouse, para crear nuestros data mark, ¿sí? Incluso, recordemos que no solo nosotros trabajamos o no solo nosotros adelantamos bases de datos o repositorios de información
desde SQL Server, desde MySQL, desde Postgres, sino que incluso muchas veces nosotros podemos obtener esa información a través de archivos planos, ¿sí? A través de archivos con extensión .csv. Este también nos permite hacer eso, ¿listo? Entonces yo creo que para la siguiente clase vamos a mirar cómo podemos a través de Pentaho hacer una migración de una base de datos que nos pase desde, por ejemplo, desde MySQL a SQL Server y viceversa, ¿sí? Porque en este momento, si ustedes llegan y exportan una base de datos en ¿cómo se llama? En MySQL, no la pueden utilizar directamente en SQL Server y viceversa. Porque a pesar de manejar la misma sintaxis, recordemos que ¿cómo se llama? Ciertos elementos varían, ciertos elementos cambian, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta en todas estas actividades. Muy importante que lo analicemos. Aquí no podemos decir eso, esa actividad que yo acabo de hacer ahorita de ¿cómo se llama? De trabajar y de crear ¿cómo se llama? Importar mi base de datos directamente, ¿cierto? Eso lo puedo hacer con una base de datos de MySQL o en SQL Server de SQL Server, ¿sí? De resto, nada más. O sea, ya si yo quiero migrar de un sistema gestor de base de datos a otro, ya el procedimiento es más grande y debemos trabajarlo de una mejor manera. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a irnos por acá, vamos a mirar unas cositas de forma rápida, ¿cierto? Mira lo que yo les decía, un periodo de 30 días para poder trabajar con Pentaho, ¿sí? Entonces, lo que quiero es que trabajemos o que tengamos en este caso nuestra versión completa y pues poder trabajar de pronto sin restricciones, ¿sí? Ustedes la van a tener ahí, lo que les digo, ahorita va a quedar anclada al aula y ustedes la van a poder descargar ahí. Si es un poco pesada, porque vienen todos los componentes, o sea, vienen las componentes de la edición Enterprise, donde ustedes van a poder tener toda la información para poder trabajar. ¿Listo? Bueno, aquí nos dan una serie de actividades, la suite de Pentaho, los elementos del Data Integration, bueno, y otras actividades ahí. Esto es un software, un servicio que provee, como lo hace Oracle, como lo hace incluso el mismo MongoDB, también se permite trabajar ahí en ese caso. Entonces, todos esos elementos se pueden trabajar sin ningún problema, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta, lo tengamos muy presente. Y pues es una herramienta de las, no la única, no la mejor, pero sí de las mejores para poder hacer nuestro Data Warehouse utilizando MySQL, ¿sí? Porque ya cuando trabajamos con SQL Server podemos utilizar Visual Studio, no Visual Studio Code, para aquellos que de pronto trabajaron programación web, no, Visual Studio, donde a través del lenguaje de programación C# podemos conectar. ¿Cuál es la ventaja que yo de pronto, entre comillas, de trabajar con SQL Server conectándolo con Visual Studio a comparar Pentaho con MySQL? Que las herramientas, como todas son creadas por Microsoft, ¿cierto? Pues ellos propenden por crear, digámoslo así, atajos, ¿cierto? Atajos para poder trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros demoramos de pronto aquí 20 minutos, media hora, una hora haciendo una configuración, ellos en un clic, en conectar un elemento, ya nos muestra toda la información, ¿sí? Ya nos muestra toda la información sin ningún problema. Entonces, esas podrían ser actividades que podemos tener presente a la hora de trabajar y que podemos equiparar, ¿sí? Que podemos comparar. Obviamente, ¿cuál es la desventaja de trabajar con SQL Server? En este caso, la licencia, ¿sí? En este caso, nosotros, como estábamos adelantando actividades propias de academia, pues no tendríamos inconvenientes, ¿cierto? Digamos que la legislación vigente en Colombia ampara esa actividad académica, ¿sí? Pero si ya nosotros estamos pensando en trabajar,
dentro de una empresa o en incorporación de una empresa, ahí vamos a tener inconvenientes. ¿Listo? Porque lo primero que debemos es utilizar o adquirir esa licencia. ¿Sí? Y ya a partir de la adquisición de esa licencia, pues los costos que vamos a poder trabajar y demás. ¿Listo? Muy importante tener en cuenta todo eso. Para que lo analicemos, lo tengamos presente. ¿Ok? Entonces, permítame por acá, listo. Yo creo que vamos a hacer lo siguiente. Mientras tanto, en este caso, para ir aprovechando el tiempo, yo voy a crear una base de datos que es la que va a contener, en este caso, la extracción de la información que nosotros vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, voy a crear por acá una base de datos. Vamos a hacerlo aquí desde el PHP-MyAdmin de forma rápida. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Listo, esperemos que cargue un poco. Listo, entonces yo voy a crear aquí una base de datos. Tenemos por acá. Entonces, miren que acá yo acabo de crear esta base de datos y esta va a ser la que nos lleve a nosotros a recoger toda la información. Ojo, importante en este caso, y recordemos esos pasos que nosotros veníamos trabajando. Muy importante que yo a partir de mi base de datos planee qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Ojo, así como cuando nosotros veíamos bases de datos, yo les decía a ustedes, oiga, si ustedes van a crear un disparador, si ustedes van a crear un procedimiento almacenado, indiquen por qué y para qué van a crear ese procedimiento almacenado, por qué van a crear esa vista, por qué van a crear ese disparador, ¿sí? Nosotros aquí no venimos a crear por crear, a incorporar por incorporar, no. Debemos tener muy claro cómo lo podemos trabajar, cómo lo podemos incorporar de una forma adecuada. Entonces, importante tener presente, primero, hay algo que en diseño y desarrollo web se llama el UI, ¿sí? O la interfaz, perdón, el UX o la experiencia de usuario, ¿sí? Cuando hablamos en desarrollo web del UX o la experiencia de usuario, estamos vulgarmente hablando, o lo que se busca en ese caso es ponernos en los zapatos del usuario, ¿sí? Y eso es, digamos, una de las charlas que me ha llamado la atención en ese caso es, sí, o sea, nosotros, en este caso, como diseñadores y administradores de la base de datos, pongámonos en los zapatos de nuestro usuario final, ¿cierto? ¿Qué necesita el usuario? ¿Qué tipo de informes requiere ese usuario de forma rápida? ¿Sí? Ojo, recordemos que el Data Warehouse va a ser un repositorio de información consulta, ¿sí? O sea, de solo lectura. Aquí no vamos a volver a insertar información ni nada, porque para eso los diseñadores de la base de datos, los consultores de la base de datos van a estar ingresando toda esa información, ¿cierto? Ellos van a estar ingresando toda la información ahí en ese caso. Entonces, una vez ellos estén ingresando la información, esa información se va a estar actualizando automáticamente en lo que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? En esa actividad. ¿Listo? ¿Qué otra cosa debemos tener presente en este caso? Bueno, importante entonces sí es la planeación. ¿Qué información ustedes van a extraer de la base de datos? ¿Cierto? ¿Qué información van a extraer de la base de datos? ¿Cómo la van a extraer? ¿Qué condiciones requieren en ese caso? No es, ojo, no es que si mi base de datos, vamos a mirar por acá, no sé, esta tabla Siri de la base de datos Word, esa que hemos utilizado para algunas consultas, no es que si mi base de datos, perdón, mi tabla contiene 15 campos,
¿sí? Acá contiene 5 campos, 2, 4, 5. Llevar esos 5 campos porque sí, no. No porque entonces, ¿dónde está la actividad de ustedes como administradores de bases de datos? ¿Sí? Muy importante eso. Ustedes son en estos momentos los analistas de datos, los que deben garantizar que esa experiencia de usuario en cuanto a las bases de datos sea la idónea, sea la real, sea la actividad que ustedes puedan trabajar sin ningún inconveniente. ¿Sí? Eso es importante y a lo que ustedes deben apuntar. Entonces, no porque aquí yo tenga 5 campos, no porque aquí yo tenga, vamos a mirar por acá. Mire, esta tiene más campos, ¿sí? Pero miramos acá desde la estructura. Entonces, no porque aquí mi tabla tenga 15 atributos o 15 campos, yo tengo que hacer esos 15 campos, ¿sí? No, no sé. A mi usuario final no le va a interesar para nada el código, ¿sí? No le va a interesar para nada el código del país. A mí lo que me interesa es conocer el nombre del país, el continente al cual pertenece, la región a la cual pertenece. Ese surface area, para mí, considero yo que no me serviría. El año de independencia, tampoco. La población, sí. La expectativa de vida, no. A no ser que nosotros estemos haciendo algún tipo de estudio demográfico y demás. Pero entonces todo viene aquí. Lo importante es que ustedes en este caso conozcan o sepan planear de una forma adecuada todo este trabajo, ¿sí? O sea, esa es esa labor fundamental, esa actividad que ustedes deben hacer previo a comenzar la construcción, ¿sí? Muy, muy importante en ese caso. Pues eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. Lo pueden trabajar sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, ustedes crean esa base de datos, ¿cierto? El producto o nuestro data warehouse, básicamente es una base de datos de sola consulta, ¿sí? De solo consultar información. Y esa información se va a actualizar automáticamente cada vez que se inserte información, que eso es lo importante, ¿sí? Esa parte de esa actualización de esa información constante. Bueno, está un poco demorado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Mientras aquí se demora, les voy a mostrar. Yo estudio ingeniería en sistemas. Esto es oficina, una asociación de ingenieros. Eso lo hace una ley, yo solo lo tengo para estudiar. ¿Quieres algo? Disculpe, Julián, ¿qué decía? Julián Torres, ¿nos escucha? No sé qué. Diría yo que le pasó las del Chavo, sin querer queriendo se le activó el micrófono. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso acá? Entonces, permítanme un momento, vamos a compartir aquí mi pantalla y les voy a ir mostrando lo que en esta actividad o lo que en este momento nosotros tenemos presente, lo que vamos a ir adelantando en estos casos. Entonces, ¿qué pasa? Todavía no ha cargado, espérenme un segundito. Listo, vamos a cargar acá todo. Listo. Entonces, lo que ahorita les voy a mostrar es esta carpetica que tengo por acá, ¿sí? Ustedes van a encontrar este archivo, este PDI-C 9.2. Ese es el archivo comprimido. Perdón, no, es este. Este Data Integration, que pesa 2.3 gigas. Entonces, ese archivo ustedes lo van a tomar, lo pueden colocar en el escritorio, en cualquier carpeta que ustedes van a utilizar y esa es la carpeta que ustedes van a tener. ¿Cierto? Esa es la carpeta que ustedes van a mostrar en ese caso. Entonces, esa carpeta que ustedes tienen ahí les va a generar todo esto, ¿cierto?
todo esto acá para Profe, poder o trabajar. sea, se descomprime y se deja en cualquier directorio, ya sea en escritorio, descargas, documentos o eso. Sí, en cualquier directorio, no hay ningún problema. No tenemos inconveniente con eso, ¿vale? Sí, señor. Listo. Importante, van a ir a esta carpeta que se llama Lib o librerías y van a asegurarse que tengan la siguiente, esta de aquí. ¿Dónde está este? Tienen que asegurarse sí o sí que esté ese MySQL Connect. Si no está, lo que yo les digo, o sea, la versión que yo les voy a compartir es la versión comprimida con ese archivo. Si no lo tienen, entonces yo les comparto por aparte también en el aula ese archivo que es el JDBC o el conector para que MySQL trabaje con toda esta parte de Java. Porque Tengo una Pentaho, pregunta. señor, ¿Su cuándo estaría subiendo esos archivos? al aula. ¿Pero ya están subidos o cuándo los subiría ahí? No. Hoy, ahorita mismo que termine la clase. Lo que pasa es que les explico todo para que ustedes después comiencen a practicar, ¿listo? Porque incluso en mi equipo, que me tocó cambiar acá, estoy todavía descomprimiendo. Y aquí en este equipo, ay, aquí terminó de instalar. Entonces yo creo que lo vamos a hacer desde este equipo. Listo, pero bueno, mientras yo voy aquí configurando todo esto, ¿cierto? Mientras yo voy configurando esto acá y vamos haciendo acá el proceso, espérenme un segundito. Ah, no, aquí ya lo tengo. Listo, vamos a incorporar aquí, vamos a importar la base de datos mundo. Para hacer el ejemplo. Listo. Y ¿qué más vamos a hacer acá? Bueno, y crear la otra base de datos. Espera un segundito. Bueno, mientras va cargando esto acá, voy aprovechando entonces para explicarles esto. Listo. Entonces, importante que este conector exista. Si no existe ese conector, si no está ese conector, vamos a tener inconvenientes. ¿Listo? Entonces, lo importante es que ese conector esté ahí sin ningún problema. ¿Cierto? Que lo tengan ustedes ahí sin ningún inconveniente. Listo. Hacemos eso y ya tendríamos todo listo. Y el archivo que ustedes van a trabajar es el siguiente. Ustedes van a buscar este archivo. spom.bat. Es un archivo por lotes que ustedes deben configurar y deben empezar a trabajar. ¿Sí? Ese sería el archivo por lotes. ¿Sí? Ese sería el archivo por lotes que ustedes deben trabajar en este caso. Entonces, hay personas que llegan y le crean el acceso directo al escritorio para poder trabajar o simplemente lo abren desde ahí, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, permítanme por acá a ver si esta base de datos. Listo, vamos por acá, creamos la otra base de datos que sería, dijimos, vamos a llamarla copia. Profe, disculpe una Señor. pregunta. Este programa daña a veces el SAM, Pues yo digo, no sé, digo posiblemente, eso sí. fue, sí, que posiblemente, porque en este equipo hoy tuve que, por eso estoy aquí reinstalando todo, posiblemente. Pero, es que yo estaba haciendo otras pruebas con otras versiones, entonces pudo ser un cúmulo de varias cosas. O sea, me atrevo a decir que pudo ser Pentaho, me atrevo a decir. ¿Sí? Incluso yo me di cuenta de la falla, era en la clase anterior que tengo la de ustedes, que es bases de datos, cuando estaba incorporando unas bases de datos y me generó problema. ¿Sí? Pero entonces es una suposición, una hipótesis en este caso que todavía no tengo la veracidad de eso, ¿sí? Pero sin embargo, o sea, ¿cómo lo corregimos en este caso? Yo desinstalé SAM, lo volví a instalar y aquí ya lo tengo, ¿sí? Sí, sí, señor. Vale, listo. Entonces, ok, yo ya tengo aquí mi base de datos. Vamos a ejecutar nuestro SPUM. Vamos a ver, ¿cómo? Que no hay ningún problema. Tendría que arrancar acá. Vamos a ver. No está arrancando. Ok, primer problema que se puede presentar, no les arranca.
Entonces, cuando no les arranca, debemos mirar lo siguiente. Nos vamos a ir, voy a abrir por acá otro explorador de Windows. Ah, no, aquí se está arrancando, mire. Yo soy el afanado. ¿Sí? Yo soy el afanado en este caso. Bueno, pero de todas maneras yo sé que a ustedes les puede salir el siguiente error. ¿Sí? Entonces, ahí ya está arrancando, ahí ya no tenemos problema, ahí ya arrancó nuestro pentajo. Pero, ¿qué pasa? A ustedes les puede salir el siguiente error, que ya les voy a comentar cuál es el error en este caso. Permítanme un segundito. Bueno, entonces aquí está cargando. Bueno, me está abriendo una vez, esperemos a que cargue. Listo. ¿Cuál puede ser el error que les puede salir? Yo presumo que ustedes, como trabajan en Java, deben tener, deben tener, eh, deben tener el JDK, ¿sí? Porque NetBeans les exige a ustedes eso, ¿cierto? NetBeans les exige a ustedes eso, tener el JDK. Puede ser que ese sea el error, o es el error más común que suele generarse. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes si les sale ese error? Van a hacer lo siguiente. Ustedes van a ir a el explorador de Windows, ¿cierto? Van a ir a la unidad C, van a ir a archivos de programa, y en archivos de programa van a buscar la carpeta Java. Estando en la carpeta Java, les puede aparecer una o varias carpetas, ¿sí? Una o varias carpetas. En este caso, ustedes buscan la que diga JRE, ¿sí? El JRE. En este caso tengo dos JRE, a ustedes les debe aparecer uno solo. Yo tengo dos JREs porque estaba trabajando con otras versiones. Entonces tuve que instalar otra versión ahí en ese caso. Entonces, la versión de la carpeta que ustedes tengan ahí, van a ingresar a la carpeta y estando aquí en la carpeta van a hacer lo siguiente. Aquí ya arrancó este. ¿Listo? Este sería pentajo. Pero bueno, vamos por acá resolviendo esto. Entonces, ustedes van a copiar esta dirección de acá, la van a copiar y van a hacer lo siguiente. Se ubican aquí en equipo, clic derecho, propiedades. Aquí en propiedades van a irse a la parte derecha donde dice configuración avanzada del sistema.
Bueno, muchachos, qué pena por acá. Hubo como una falla en el internet. No sé si de pronto a ustedes también les pasó. Creo que fue solo aquí en, ¿cómo se llama? En el lugar donde estoy. Sí, profe, así está por todo lado. Aquí también y por ¿Sí? momentos se me cae el internet. Ok, listo. Porfa, ¿me confirman entonces en qué paso quedamos? ¿O repetimos toda esa parte ahí de las variables de entorno? El de la carpeta, profe. Listo. Entonces permítame por acá. Mientras carga mi carpeta. Mientras, perdón, me carga mi pantalla, listo. Entonces, bueno, entonces, aquí en mi carpeta, ¿cierto? Aquí en mi carpeta, ¿dónde está? ¿Dónde está mi carpeta? Por acá. Estamos acá en no, perdón. En esta. Entonces, volvemos a donde van a donde ustedes van a buscar su carpeta, ¿cierto? Entonces, vamos aquí a la unidad C. Vamos aquí a la unidad C. Y aquí en la unidad C vamos a buscar archivos de programa. En archivos de programa vamos a buscar la carpeta Java. Entonces vamos a buscar aquí la carpeta Java y ustedes van a buscar la carpeta JRE. ¿Sí? Esa es la carpeta que van a buscar. A ustedes les debe aparecer una sola carpeta. ¿Listo? Entonces, busco acá el JRE. Ingreso a esa carpeta y voy a copiar la URL. Esta dirección de arriba. La copiamos. Vamos aquí sobre equipo, clic derecho, propiedades. Y nos va a aparecer esta ventanita. Aquí en la parte derecha vamos a buscar configuración avanzada del sistema. Y acá, entonces, vamos a irnos a este botón que dice variables de entorno. Listo. Aquí en variables de entorno, ustedes van a hacer lo siguiente. Van a crear, aquí le van a dar nueva. Aquí le van a dar nueva, la parte de abajo. El nombre de la variable lo van a llamar de la siguiente forma. Java-home. ¿Sí? Y aquí en el valor de la variable van a pegar la URL que copiaron. Ese es el procedimiento que tienen que hacer. Le dan a aceptar y les va a aparecer esta variable así. Así les va a aparecer. ¿Sí? Eso es lo único que tienen que hacer ahí y ya les debe funcionar. Como les digo, considero yo que ustedes deben tener todo eso instalado. ¿Sí? Considero yo que ustedes deben tener todo eso instalado. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están trabajando con NetBeans, NetBeans exige eso. ¿Sí? NetBeans exige esa parte ahí. ¿Listo? Entonces, eso sería lo primero que ustedes deben tener configurado. ¿Listo? ¿Dudas con esta configuración? Listo, entonces ahí tendríamos esa opción. Listo. Ya una vez configurado toda esta parte de acá, bueno, ustedes le van a aceptar y todo porque, para que les quede configurado. Listo. Cerramos todo esto acá y nos vamos a nuestro Pentaho. Este va a ser la herramienta que ustedes van a utilizar. ¿Sí? Entonces aquí empezamos a configurar todo. Aquí le tenemos que decir que se conecte y demás. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer entonces? Vamos a conectarnos a nuestra base de datos.
¿sí? ¿Cómo hacemos esa conexión? Vamos por acá a nuevo, aquí está la parte New File, y buscamos transformación. Y aquí cuando nos aparece transformación, yo creo que voy a cerrar esta ventanita aquí. Listo, nos aparece esto. Miren que toda esa cantidad de herramientas que tiene Pentaho, ¿sí? Todas estas herramientas Pentaho las tiene para poder trabajar. Entonces tenemos opciones de entrada, de salida, de transmisión, de transformación, utilidad. Por acá tenemos el Data Warehouse, que es lo que vamos a utilizar, la validación, estadísticas, análisis de datos, toda la parte ágil, criptografía, trabajos, mapeamiento y un poco de información y de trabajos que podemos adelantar ahí. ¿Sí? O sea, todo eso podemos hacer con nuestra actividad. ¿Listo? Muy importante para que lo tengamos en cuenta. Permítame un segundito. Bueno, no sé, trato de escuchar como un ruido, pero no sé, pensé que era aquí el micrófono, pero bueno. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo tengo que crear la conexión. Yo tengo que crear la conexión, ¿listo? Entonces, vamos aquí a View, y buscamos donde dice Database Connect. Vamos a darle clic derecho y New. O sea, vamos a crear una nueva conexión. Hagan de cuenta cuando el semestre pasado conectábamos o hacíamos la clase de conexión para que el programa en Java se conectara a la base de datos. Eso es más o menos lo que estamos haciendo, pero de una forma un poco más gráfica. Le damos New. Y aquí entonces nos dice, toda esta parte aquí, general, avanzado, opciones. Acá tenemos todos los gestores de bases de datos y aplicaciones con las que podemos trabajar. ¿Sí? Mire, pueden trabajar con Fire SQL, con Generic Database, bueno, con un sinnúmero, mire, IBM DB2, bueno, MS Access, MS SQL Server, SQL nativo, MariaDB, MySQL, Oracle RD, Oracle, bueno, otras cosas ahí, el SAP, el SQLite, que recordemos que es un gestor de base de datos no relacionales propio de ¿cómo se llama? De Android Studio, ¿cierto? Bueno, Postgres, infinidad de actividades. ¿Qué voy a hacer? Pues vamos a buscar MySQL. Vamos por acá MySQL. Listo. Acceso que sea modo nativo a través del JDBC, porque es el conector que yo les indiqué que teníamos que tener sí o sí para poder trabajar. Listo. Hostname o el nombre de nuestro servidor. Recordemos que nuestro servidor es el localhost, ¿cierto? ¿Cómo se llama la base de datos? Para nuestro caso, para nuestro ejemplo, la base de datos se llama, ¿dónde está por acá? La base de datos se llama Word. Vamos a utilizar esta base de datos en el ejemplo ahorita muy sencillo. Listo. Entonces decimos que la base de datos se llama Word. El puerto 3306. ¿Por qué el puerto 3306? Recordemos que es el puerto de MySQL. Mire, acá no lo dice. ¿Sí? 3306, el puerto de MySQL, ¿cierto? Nuestro username, el nombre de usuario, root, y en este caso la contraseña va a ser en blanco. Probamos la conexión, le hacemos un test a la conexión, y acá nos dice, por favor, espera. Vamos a hacer el test, a ver, por favor. Pues ahí tiene el nombre de la base de datos. MySQL. A ver, verifiquemos por acá. La base de datos está. Actualicemos esto. Esta la base de datos aquí está. Vamos a copiarla y a ver tal cual. Esto 3606.
Este error no me había salido. Verifiquemos por acá de rapidez, a ver. ¿Por qué? Ah, nos falta algo. No le hemos colocado el nombre de la conexión. No es que sea un error, es una alerta. No había leído bien. Es una alerta en este caso. Me está diciendo que por favor le introduzcamos el nombre de la base a la conexión. Vamos a llamarla, no sé, llamémosla BD. ¿Sí? Listo. Vamos a probar la conexión. Ahora sí, mire, nos dice que la conexión BD fue satisfactoria. Nos estamos conectando al servidor local, localhost, a través del puerto 3306 y a la base de datos WAR. Listo, ya tenemos la conexión. Le damos aquí OK, le damos acá OK y ya tendríamos nuestra conexión. O sea, ya hay comunicación entre Pentaho y nuestra base de datos. ¿Sí? Ya tenemos comunicación, ya no tendríamos inconveniente en este caso. ¿Sí? Ya tendríamos ahí en este momento esa conexión. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a crear una tabla de donde voy a extraer toda la información. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos por acá a diseño, buscamos la opción de entrada o input. Y aquí, mire, lo que yo les decía que podemos trabajar con archivos CSV. No lo vamos a ver ahorita, pero pues para que lo tengamos en cuenta. Y vamos a buscar por acá table. Por acá está, table input, o tabla de entrada. Lo que hacemos es arrastrarla por acá. Y acá ya tenemos nuestra tabla de entrada. Listo, en esta tabla de entrada, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo le voy a dar doble clic. Y aquí vamos a colocarle el nombre a esa tabla de entrada. Le podemos dejar table input. Por organización se sugiere que le coloquemos un nombre, ¿cierto? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es colocarle, no sé, datos, por ejemplo. Si no tenemos una conexión aquí, la podemos crear, la podemos editar. Sí, aquí la podemos crear, aquí la podemos editar. Listo. Y aquí vamos a escribir nuestra sentencia que vamos a hacer la consulta a la base de datos. ¿Sí? Para este ejemplo voy a hacer una sentencia básica. Mira, vamos a irnos acá donde dice get SQL select statement. Obtengan la declaración select de nuestro SQL. Desplegamos aquí BD, buscamos la tabla y vamos a hacerlo, no sé, con ciudades, un ejemplo. Le vamos a dar OK. Nos está diciendo que si deseamos incluir el campo de los nombres en la consulta, no lo incluyamos, no. Listo. Voy a hacer una previsualización de los datos. Vamos acá a Preview. Vamos a limitarlo, no que sean 1000 registros. Voy a colocarle apenas 10 registros para verificar si los datos están bien o no. Él hace la conexión y aquí nos está mostrando esos datos. Esos datos están en la base de datos. Verifiquemos, ¿cierto? Verifiquemos si esto es cierto o no. Yo me voy por acá, a mi base de datos Word, ¿cierto? Vamos aquí a SQL, entonces yo diría select asterisco from city, ¿qué más? Cerremos esto acá, ¿cierto? Limit 10 resultados. Listo. Ejecutamos. Y miren que aquí estos mismos datos son los mismos que tenemos acá. Venga, volvemos a previsualizarla. Son solo 10 datos. Entonces, si nosotros verificamos acá, son la misma cantidad de datos, o son los mismos datos que tenemos acá. Kabul, Kandahar, Herat, Mazar-e Sharif, Amsterdam, Rotterdam, Haag, hasta Tilburg.
¿Sí? Entonces, sí estamos conectándonos a la base de datos. O sea, hay una conexión directa a la base de datos. Hasta ahí vamos bien. Hasta el momento no nos ha generado ningún error. Vamos bien hasta el momento. ¿Listo? Hasta el momento hay dudas, preguntas, inquietudes con estos primeros pasos. Bueno, creo que no. Listo. Pero ojo, esta consulta es una consulta sencilla. Yo podría cambiar esa consulta y yo puedo hacer esa consulta directa, entonces con un inner join, con todas esas consultas. O sea, hasta este momento estamos haciendo una consulta sencillita. Una consulta sencillita para mirar cómo extraemos los datos y los llevamos desde un lado al otro. Entonces, le vamos a dar a OK. Y aquí ya tendríamos nuestra primera tabla, nuestra tabla de entrada. ¿Sí? Ya tenemos acá nuestra tabla de entrada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos por acá, cerramos nuestro input y vamos a buscar nuestra herramienta de Data Warehouse. Y acá tenemos estas dos opciones, el Combination Lookup Day o el Dimension Lookup Day. Entonces vamos a crear una combinación. Le doy clic, lo arrastro acá. Sí, lo ponemos por acá. Lo que hacemos es crear la conexión. ¿Cómo hacemos? Le damos un clic acá. Le damos un clic en este botoncito, en esta opción, que es para unir. Entonces aquí ya se los habilita. Y lo vamos a llevar a este. ¿Listo? Ahí tenemos la conexión. Entonces ya tenemos la conexión entre la tabla de datos, que es la que nos está haciendo la consulta, a la base de datos original, y vamos a comenzar a hacer esa extracción de información. ¿Listo? Vamos a mirar por acá. Entonces, ingresamos aquí en este apartado y miren lo que nos sale. ¿Cierto? Aquí nos sale toda esta información para poder trabajar. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Analicemos lo primero. Tenemos en la parte superior el nombre de la conexión que vamos a hacer o que vamos a tener en este caso. Eso sería lo primero que nosotros vamos a tener en este caso. Ojo, sugerencia, tengan muy claro el nombre de cada conexión, porque no solo vamos a hacer una conexión a esa base de datos. No vamos a hacer solo una conexión, vamos a hacer más de una conexión. Permítanme un segundito. Bueno, entonces, acá vamos a colocarle este nombre. Vamos a cambiarle un nombre acá. Borramos todo esto y decimos, no sé, obtener datos. Obtener datos. No quiero llamarlo así. ¿Sí? O sea, este es el paso que me va a llevar al otro lado. ¿Sí? Este es el paso que me va a llevar ahí al otro lado. Listo. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que crear una nueva conexión. Ojo porque aquí no va a ser la misma conexión, porque si no yo estaría sacando los datos para volverlos a colocar en la misma base de datos. Entonces no, ojo. Voy a llegar, nueva conexión, ¿cierto? Nueva conexión acá. Aquí le vamos a colocar una conexión, no sé, vamos a colocarle destino para identificar a dónde nos va a llegar, dónde nos va a llevar, perdón. Y diligenciamos todos los datos tal cual los tenemos en este caso. Listo, vamos a verificar entonces. Buscamos acá nuestra base de datos que sería de tipo MySQL, el nombre del host, el local host, la base de datos no va a ser, ojo, aquí no va a ser Word, sino va a ser copia. Dice por acá, va a ser copia, que va a ser esta base de datos a donde vamos a llevar esa información. Listo, entonces, acá sería copia, el puerto es el mismo, el usuario root y la contraseña en blanco. Hacemos una prueba de conexión.
Nos está diciendo que hay un error de conexión. Al verificar la conexión de los parámetros y confirmar que el driver se ha instalado correctamente, no está recibiendo información. No hay conexión. Ah, ok, mire, es que aquí está mal escrito. ¿Sí? Ahora sí, listo. Yo estoy diciendo como que no había conexión al servidor. Claro, el servidor local host Y no existe. Listo, le damos OK. Ya tenemos nuestra conexión. Le damos OK. O sea, ya aquí tendríamos nuestra conexión directa en este caso, ¿cierto? Ya tenemos ahí nuestra conexión. No lo tendríamos sin ningún problema, ¿cierto? Ok. La tabla de destino, ¿cómo la vamos a llamar? Miren que él nos sugiere directamente, que la llamemos dim, o sea, dimensión. Entonces yo no sé, la voy a llamar dimensión copia. Se me ocurre llamarla así, dimensión copia. Obviamente en este caso, ojo, dentro de esa planeación adecuada que ustedes hagan, ¿sí? Deben colocar el nombre de la dirección en este caso. ¿Sí? Deben colocarlo de forma adecuada. ¿Listo? Muy importante que lo tengamos en este caso. ¿Listo? Muy importante. Muy, muy importante. ¿Listo? Entonces, ahí lo vamos a tener en cuenta. Ok. Entonces, miren que lo que les decía yo a ustedes, él por defecto nos coloca directamente el DIM. O sea, él nos está diciendo la dimensión en este caso para poder trabajar. ¿Listo? Bueno, entonces, listo. Bueno, acá tenemos. Sí, aquí tenemos esa opción ahí. ¿Listo? Vamos a decirle buscar. Buscamos acá en destino. Tablas. Pero entonces observen algo acá. No tenemos la tabla creada. O sea, él en este momento no sabe a dónde vamos a apuntar. ¿Cierto? No sabe a dónde vamos a apuntar. No sabe a dónde podemos apuntar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Crear esa tabla, porque él en este momento no tiene claro esa tabla a dónde va a ir. Vamos a hacer aquí una prueba. Le voy a dar get files, obtener campos, y él ya me los está creando. ¿Sí? Él ya me los está creando directamente. Entonces, mire. ¿Sí? Voy a cancelar esto. Voy a volverlo a hacer. Vamos aquí, a combinación. Le coloco el nombre a la combinación. En este caso habíamos dicho obtener. ¿Sí? Obtener información o obtener datos. La conexión la creamos, nueva conexión. Ah, no, pero espere porque aquí creo que ya nos debe registrar la conexión que hicimos ahorita. Esperemos a ver si nos aparece acá. Sí, mire, aquí ya la tenemos, destino. Listo. En el nombre le vamos a colocar, le vamos a dejar dim o dimensión, destino puede ser. Y aquí le vamos a decir get files o obtener campos. Listo. Aquí en obtener campos, ¿cierto? Aquí en obtener campos ya nos aparecen los campos, todos los campos que vamos a trabajar. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la consulta. ¿Sí? De acuerdo a la consulta, yo puedo trabajarlos aquí y los puedo obtener. ¿Cierto? Ahí yo los estoy trabajando, los estoy obteniendo sin problema. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo ya tengo los campos. Ya tengo los campos en este caso. ¿Sí? Yo puedo aquí verificar la sentencia SQL que nos va a generar, ¿cierto? Yo le puedo decir aquí SQL y observen que, mire, él nos está diciendo que nos va a crear una tabla de destino.
¿sí? Con todos los datos. Espérenme a ver si esto nos deja abrir más. Sí, miren que sí. Entonces miren que él nos deja abrir todo esto acá y nos está diciendo, esto es lo que él va a hacer. Esto es lo que va a hacer ahí en ese caso. O sea, él va a crear por nosotros, él nos va a crear esa tabla, ¿cierto? Él nos va a crear esa tabla ahí. Nos va a crear sin ningún problema. Bueno, yo también puedo, ¿cierto? Yo también puedo a esto crearle una llave principal, que sería lo ideal. O sea, ese identificador ahí. ¿Cómo hacemos para crear esa llave principal? Acá le decimos, por ejemplo, que esa llave principal la llamemos, no sé, ID o datos y que sea autoincrementable, por ejemplo. Aquí nosotros necesitamos colocarle un código porque es que este código va a ser, ¿cómo decirlo? No tiene relevancia para nosotros. ¿Sí? No tiene relevancia para nosotros. Entonces, volvemos a verificar aquí nuestra sintaxis. Miren que ahí ya nos está diciendo cómo vamos a crear todo. Cómo vamos a crear toda la información, cómo la vamos a obtener y demás. ¿Cierto? Entonces, cerramos. Y vamos a verificar aquí en este caso. Primero, ojo lo que vamos a verificar en este caso. Sin darle OK ni nada. Vamos a actualizar acá. Vamos a actualizar acá. Y en copia, observen que en este momento no hay nada. En este momento no hay nada en copia. ¿Sí? No hay nada en copia. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Si yo le doy aquí en SQL y le digo ejecutar, mire, él nos está diciendo acá toda esta información, que eso es lo que se va a ejecutar. Le digo OK, cierro, y si voy y verifico acá, actualizo, miren que aquí ya aparece mi tabla de estilo, con los campos que acabamos de crear, la estructura acá. Entonces, miremos que ahí él ya no lo creó por defecto. Inmediatamente lo creó. Entonces, eso es lo que nosotros, o sea, ya estamos haciendo actividades directamente a nuestra base de datos, ¿cierto? Ya estamos haciendo actividades directamente a nuestra base de datos sin ningún problema. ¿Listo? O sea, aquí ya estamos trabajando directamente con esas actividades. ¿Listo? Entonces volvemos por acá a nuestro pentaho. O sea, ¿ya qué hicimos? Ya conectamos a nuestra base de datos. A partir de esa base de datos, pudimos extraer información. A partir de esa información, creamos una búsqueda de actualización y combinación. Y listo. Y tenemos una tabla de destino. Vamos a dar OK. Y ya tenemos esa información acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer una opción de seleccionar los valores. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos aquí a la opción de transformar. Buscamos por acá transformar. Acá, transformar. Y en transformar vamos a buscar algo que se llama seleccionar. Por acá, a ver. Seleccionar, ¿dónde dice seleccionar? Rename. Select rename debe decir, a ver. Acá. Select values. Sí, este es. Entonces lo que hacemos es arrastrarlo acá. Listo. Seleccionar los valores. Ok. ¿Qué vamos a hacer aquí con esta opción de seleccionar los valores? Igual, lo conectamos desde acá, le damos un clic acá, le damos clic en esta opción para poder llevar a conectar acá. Acá le decimos al main output of Steve, o sea, el menú principal o la parte principal del punto de salida. Listo. Ya con esta opción acá, lo que vamos a ingresar es a esta seleccionar campos, y entonces nos dice cuál es el nombre del paso. ¿Cuál es el nombre del paso que ustedes le van a colocar en este caso? ¿Sí? ¿Cuál es el nombre de ese paso
que ustedes desean colocarle para poder trabajar. Entonces vamos a mirar acá, ¿qué debemos hacer? Aquí el nombre que ustedes le pueden colocar es el que ustedes deseen, consideren necesario, ¿sí? Entonces, a partir de ese nombre, usted lo que vamos a empezar a trabajar son los campos, ¿sí? Entonces yo le digo que aquí vamos a, no sé, seleccionar valores. Preferiblemente déjenlo pegado. Preferiblemente dejarlo pegado. ¿Listo? Le vamos a dar acá, Get Files to Select, o tener los campos a seleccionar, y nos va a salir esto. Entonces, espérenme. Ampliamos acá. Listo, y ahí tenemos los campos. ¿Estos campos cuáles son? Los campos que estamos obteniendo de nuestra base de datos original, ¿cierto? Esos son los campos en ese caso. ¿Listo? Le damos OK, aquí no modificamos nada más y ya tenemos los valores seleccionados. Ya tenemos los valores seleccionados. O sea, tenemos acá la tabla, aquí estamos obteniendo los datos, acá tenemos los valores seleccionados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la opción de ordenar filas. ¿Sí? Entonces busquemos por acá ordenar filas. Vamos a ver quién está por acá. Ordenar filas. Acá. Short rows. ¿Sí? Vamos a ordenar esas filas. Arrastramos acá, lo colocamos. Listo. Lo mismo. Volvemos de acá. Le damos clic. La opción acá para arrastrar. Llegamos. Y main. Vamos a dejarlo aquí organizadito ahí. Listo. Ingresamos a este short rows o organizar filas. Y aquí nos dice cuál es el nombre del paso. Cada una de las actividades, él nos da un nombre por defecto y nosotros le podemos colocar ese nombre. ¿Que ustedes desean dejarle el nombre que viene por defecto? Bueno, sí, no hay problema. ¿Por qué no es recomendable dejar el nombre por defecto? Porque después nos podemos estar confundiendo. Entonces, y cuando tenemos varias conexiones a la misma base de datos o tenemos varias tablas de donde vamos a sacar información, ahí es donde tenemos inconvenientes. ¿Listo? Ahí es donde tenemos inconvenientes en estos casos, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Listo. Entonces, acá ¿qué nos está pidiendo? El nombre del paso, el directorio, este directorio no vamos a cambiar, el prefijo que va a tener nuestra tabla o nuestras tablas, ¿cierto? Entonces, no sé, vamos a dejarlo como en español acá. Entonces, ordenar filas. Así. Le vamos a decir acá, get files, obtener campos, y aquí nos aparecen los campos, ¿cierto? Y nos dice que si los están organizando en forma ascendente, le dice que sí. Ahí no le vamos a colocar nada más. Y ya tenemos nuestras filas ordenadas. Ahí ya tenemos nuestras filas ordenadas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a crear la consulta. Vamos a crear la consulta. Entonces lo que vamos a hacer es, en salida, ahora nos vamos para output, porque va a ser la salida que vamos a obtener en este caso. Entonces en el output vamos a buscar una tabla de salida, ¿cierto? Entonces acá buscamos output, table output, aquí está, arrastramos acá, listo, lo mismo, desde acá a acá. ¿Qué pasa que no está saliendo la opción? Un segundito porque no está saliendo la opción acá. Ahora sí, listo. Arrastramos y ahí tenemos nuestra output o nuestra tabla de salida. Le damos doble clic acá en el nombre del paso. Vamos a cambiarle ese nombre, ¿cierto? Y le vamos a colocar pues un nombre, no sé, como ustedes consideren. Entonces, yo lo voy a llamar consultar. Consultar. ¿Cierto? Ahí tenemos nuestro nombre, el nombre del paso que ustedes van a adelantar en este caso. Buscamos acá la conexión. Nosotros ya tenemos dos conexiones. La conexión que vamos a utilizar en este primer caso va a ser la primera conexión que hicimos. O sea, la conexión BD que yo la llamé en este caso. Listo. ¿Cuál va a ser la tabla de destino? Este terrier, vamos a buscarla acá.
BD table. Ah, no, qué pena, espere, porque aquí me equivoqué. Aquí no sería BD, sino sería destino, ¿cierto? Sería destino. Y aquí buscamos, y esa es la tabla que nosotros vamos a guardar la información. Claro, porque lo que estaba haciendo era guardar la información donde estaba, ¿cierto? Y no se puede. Listo. Acá ya tenemos entonces nuestra tabla de destino, ¿cierto? Ya tenemos ahí nuestra tabla de destino para poderla adelantar, para poderla tener en cuenta. Listo. Verifiquemos nuestra consulta SQL. Nos dice que no necesita, espérenme a ver el error que nos está saliendo acá. Necesita ejecutar esta propiedad. ¿Por qué no? Pero tendría que mostrarnos. ¿Por qué nos está generando esto? Porque ahí tendríamos que... ¿Será que vamos a tener torched? Permítanme un segundito, muchachos. Bueno, entonces vamos por acá a ver qué nos... Aquí debería ser a destino, ¿no? Tal vez el esquema, pero ¿por qué no nos está mostrando información? Espero, vamos a abrir output, listo. Entonces digámosle destino, voy a llamarlo. La conexión sería destino, ¿sí? La tabla destino, nosotros la llamamos, la puedo buscar, destino sería table, dim destino, DIM, destino, sí, ok, listo. Ahí estaría todo, miremos acá. Me está diciendo que necesita
Para ser ejecutada necesita el nombre del paso, pero no ya tenemos aquí el nombre del paso. ¿Será que puede ser porque estamos colocando el mismo nombre? Entonces, no sé, coloquémosle consulta. Pero dice que necesita el nombre del campo. ¿Por qué no? Esquema destino. Muy buen esquema. Borremos esto acá de copiar porque me está tomando eso. Pero sigue diciendo que en el siguiente paso. Ya verificamos acá. ¿Por qué tendría que salir eso? Ah, ok. No. Vamos a colocarle, no sé, coloquémosle por ejemplo información. Así es que aquí tenemos que tomar otra opción. Le damos SQL. Ahora sí. Él nos va a crear acá una siguiente tabla con información. ¿Cierto? La tabla de destino donde va a llegar la información. Listo. Ejecutamos acá. Le damos OK. Dice que fue ejecutada correctamente. ¿Sí? Cerramos acá. Entonces acá ya tenemos otra tabla creada. ¿Sí? Otra tabla creada. Le vamos a decir OK. Ya tendríamos nuestra consulta. Ya tendríamos esa consulta o esa información ahí para poder trabajar. Vamos a verificar en nuestra base de datos esta información que tenemos hasta el momento. ¿Cierto? Vamos por acá. Actualizamos. Actualizamos acá. Vamos aquí a copia. Y miren que ya tenemos la tabla DIM, destino, y la tabla información con los campos. ¿Cierto? Ahí tenemos los campos que tenemos en este caso. ¿Cierto? Y los otros campos. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde está por acá nuestro pentajo? Vamos a ejecutarlo. Vamos a darle aquí run. Y entonces nos dice pentajo local para poderlo trabajar. ¿Cierto? Yo le digo en este caso run. Él me dice, oiga, usted necesita guardar su transformación antes de correrla. ¿Desea guardarla? Digámosle que sí. O sea, nos toca guardar este archivo. Y miren que este archivo lo puedo volver a utilizar las veces que yo sé. Entonces llamémoslo, no sé, prueba. Voy a dar guardar, lo voy a guardar ahí en el escritorio. Acá es donde debemos empezar a tener especial cuidado. Si nos sale alguna X, tenemos problemas. Listo, hasta ahí vamos bien. Está ejecutando todo. Según esto, ya tendríamos todo bien. Ya tendríamos todo bien ahí en ese caso, según este ejemplo, ¿no? Según este ejemplo. ¿Cómo hacemos para verificar? Pues vamos a verificar en la tabla, ¿cierto? Vamos a verificar por acá. Y entonces actualizamos. Vamos a irnos a nuestra tabla de destino. Y acá tenemos todos los campos. ¿Cierto? Vamos a ir a nuestra tabla de información. Y acá tenemos los campos. ¿Cierto? Que si seguimos pasando acá, nos va a mostrar los demás hasta llegar a los 4079 registros. Y entonces ya pasamos toda esa información, ¿cierto? Toda esa información desde la tabla que teníamos, la llevamos a nuestra tabla de destino. Obviamente, ¿qué debemos tener en cuenta en estos casos? ¿Qué debemos tener en cuenta en estos casos? No siempre va a ser desde una tabla. Normalmente, ¿cierto? En la planeación que yo hago, en la planeación que se hace en estos casos, yo debo tener muy presente qué es lo que va a contener, qué información va a contener cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a adelantar sin ningún problema? Pero miren que ya estamos trayendo información. ¿Sí? Ya estamos trayendo información desde nuestra otra tabla, ¿cierto? Ya lo estamos trayendo información sin ningún problema. ¿Listo? ¿Cómo nos pareció esta herramienta? ¿Dudas, preguntas al respecto?
Pues, profe, toca revisar el video a ver qué nos pasa a nosotros. No, sí, claro, esto es de práctica. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Entonces, pero entonces miremos que esta herramienta ¿cómo se llama? Nos ayuda bastante, ¿sí? A la hora de activar todo esto. ¿Por qué? Porque anteriormente nosotros tendríamos que hacer toda esa información o todo ese traspaso de información manualmente, construir cada una de las actividades, construir cada uno de los elementos para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, ojo con esa parte de ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante? Sí, o sea, eso que nos decía Diego es supremamente importante. Nos toca ir mirando, ir practicando, ir haciendo cada una de estas actividades para poder trabajar. Sí, muy, muy importante para que lo analicemos. Sí, eso es lo que nosotros ahí debemos tener en cuenta. ¿Listo? Y es seguir ese paso a paso. Es seguir esa secuencia de pasos para obtener. Pero, o sea, lo fundamental, muchachos, lo primordial es que nosotros hagamos, ¿cierto? Nosotros hagamos esa correcta planeación. Esa correcta planeación de qué vamos a obtener. Porque es que esto en sí que hicimos hoy, es esa secuencia de pasos que nosotros tenemos que llegar a cumplir. Y ya, paremos de contar. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde radica la importancia? Ah, bueno, la información que yo voy a obtener aquí, ¿cierto? Esta sí realmente es la información que yo voy a tener aquí. Entonces, no sé, yo le podría aquí modificar, digamos, a hacer una consulta acá, donde miremos aquí nuestra tabla. Word, espérame, ¿con qué tabla estamos trabajando? Siri. Entonces, vamos a filtrar. Bueno, vamos a filtrarlo por el country code, ¿cierto? Entonces decimos dónde, country, donde, Word, vamos a ver si nos acepta el cambio así. Word. Ay, no, pero sí. No, perdón. Donde esto sería Siri. Country code sea igual a AFG. Vamos a previsualizar, digámosle solo 10 resultados, a ver si está bien esa consulta. Sí, mire, efectivamente. Listo, lo voy a cerrar, le doy OK y la voy a volver a ejecutar. Ah, bueno, pero esperen, en este caso, bueno, vamos a ver qué nos pasa si lo ejecutamos con datos ahí. Decimos run, chess, esperamos a que, listo, dice que según eso ya terminó. Vamos a verificar por acá nuestra tabla de información. Pero entonces creo que nos debió duplicar todos los datos. Sí, que aquí al final no los colocó. Ahí al final no los colocó. Ojo, en este caso yo solo estoy haciendo en este caso una consulta a una tabla. ¿Qué sería? ¿Ustedes qué creen a partir de esta consulta, esta sobreconsulta que yo hice, que deberíamos implementar cuando estemos haciendo esa actividad? ¿Qué creen ustedes que yo voy a hacer adicional por lo que pasó? Pues analizar para no de pronto repetir datos, ¿no? Pero más que analizar cuál sería la actividad que yo tendría que hacer en ese caso. ¿Qué creen?
el diseño del data well, o sea, Pero ¿cómo después le- de eso, lo que yo tendría que hacer sería borrar todos los datos de la base de datos. Claro, para que no, o sea, perdón, no de la base de datos, no de la base de datos, sino de la tabla de destino. Entonces yo podría, vamos a mirar a ver si nos lo deja hacer por acá. Esto sería aquí en seleccionar, miremos aquí en obtener valores, SQL. Esto ya está, entonces aquí nos tocaría como volver a hacer esto. A ver. No, aquí ya están. Get files. Digamos que crear y adicionar todo. Ok, SQL. Será por lo que ya están. Seleccionar los datos. Ok. Ordenar filas. Y aquí en el final de la consulta. Tenemos el SQL, pero entonces, venga, hacemos algo acá. Listo, antes de esto, yo diría que hay un error. Bueno, aquí lo que hice fue crear otra tabla que no sería lo ideal. Bueno, y aquí nos está generando errores. ¿Sí? Entonces, esta sería la forma aquí de que nos va a generar, o esto es lo que nunca nos debería aparecer. Y aquí está todo este error. Entonces, ¿qué observan ustedes de pronto en este caso? Este error que nos está mostrando ahí es Java, ¿cierto? Es Java, o sea, Pentaho está hecho en Java. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Lo que yo debo analizar aquí en este caso sería borrar, ¿cierto? Siempre que yo ejecute nuevamente, borre todos los datos, ¿cierto? Borre los datos de la tabla de destino. Eso sería lo que tendría que hacer en esos casos, ¿listo? Eso sería lo que iría a hacer en este momento para poder trabajar o para poder adelantar esta actividad. Entonces, miremos por acá. Creo que esto debe haber una opción. Volver a ejecutar, a ver. Creo que sí. Bueno, ahí estaría todo bien. Pero por acá debe haber una opción que nos permita hacer ese borrado de información. Ah, sí, mira, aquí está. O sea que yo debería, aquí antes de esto, voy a quitar esto. A ver. Introduzcamos acá esta opción. Entonces, llevamos acá aquí en delete. ¿Qué conexión? Sería la base de datos de destino. Vamos a buscar por acá, destino, tablas. Digamos que vamos a borrar esta de información. Listo. Get files. Le decimos OK. Listo. Y ahora sí de delete pasaríamos a... Vamos a ver si nos lo acepta así. O sea, esta sería la lógica. ¿Cierto? Esta es la lógica que tendríamos. Vamos a ejecutarlo a ver si no nos sale ningún error. A ver. Al parecer quedó bien. Vamos a mirar por acá. Vamos a mirar acá, entonces actualizamos. Miramos en información. Ah, bueno, miren que aquí no se generó el efecto contrario. Verifiquemos aquí en información 1. No tiene información, listo.
Pero observemos que nos generó un efecto contrario. Nos borró los datos de la consulta. Entonces, aquí debemos tener mucho cuidado de qué vamos a hacer. Miren que nos borró fue los datos de la consulta que yo hice. Resulta que yo aquí en la consulta, ¿qué hice al principio? Aquí en esta consulta, lo que hice fue filtrar por código. Y él me borró esos códigos. ¿Sí? Entonces, ahí tengo que empezar a jugar en dónde coloco ese delete. ¿Cierto? No debería ir allá, sino debería ir más antes. Entonces, yo tengo que empezar a jugar aquí. Bueno, ¿cómo puedo acomodar, cómo puedo jugar con esos elementos? ¿Sí? Y como nos decía ahorita Diego, es importante que revisemos cómo podemos trabajar. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Todas, me imagino. Entonces, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que vamos a dejar la sesión hasta acá para que, como el internet está fallando tanto, me dé la opción de compartirles eso. Yo les aviso ahorita por el grupo, apenas esté colgado en la plataforma y para que ustedes vayan practicando. Cosa de que para dentro de 8 días, ¿cierto? Ustedes vengan con todas las dudas posibles. Incluso antes de eso, muchachos, ahí en el grupo pueden ir escribiendo las dudas que se puedan generar. Y mejor si lo hacen con fotos. Entonces, no sé, un ejemplo, Robert, por ejemplo, Robert, yo digo, no le sale la conexión a la base de datos, o hay un problema con la conexión a la base de datos. Entonces, Robert nos envía ese pantallazo ahí para poder trabajar sin problema. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Listo, esa sería, digamos, como la actividad. No sé si para cerrar tengamos alguna duda, pregunta, inquietud. No, señor. Entonces, porfa, muchachos, el favor encarecido es que comencemos a instalar esto, ¿sí? Yo ahorita ya me desconecto y lo pongo a subir, pero se va a demorar un poco. Ustedes vieron en el otro computador, es pesadito, ¿sí? Además, creo que hoy la conexión, creo que está lloviendo, o ya llovió, o todavía está lloviendo, no sé. Nos afecta. ¿Sí? La situación climática nos afecta para trabajar en esto. Entonces, dejamos cerrar la sesión el día de hoy. Mientras subimos toda esa información, apenas está la información, yo les aviso para que ustedes comiencen a practicar y cualquier cosita me están avisando, ¿vale? Entonces, muchas gracias a todos. Señor. Listo. Profe, ¿no Listo. puedes la grabación de la clase, por favor, cuando la tengas? No, de una vez espero a que, bueno, esa se demora por ahí unos 10, 15 minuticos en estar y la subo inmediatamente también para que ustedes lo vayan practicando. Ok, ingeniero, muchísimas gracias. Listo, con gusto. Entonces, muchas gracias a todos. Feliz noche. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Feliz noche. Que estén bien, juiciosos. Feliz noche, profe. Hasta luego.